Bueno, vamos a contar un poquito, empezamos con la fecha de hoy. ¿Qué tiene especial la fecha de hoy, de esta noche? Esta noche el 5 de Tevet. ¿Qué es el 5 de Tevet? Es una fecha relativamente nueva en el calendario jasídico. Digo relativamente, porque es de nuestra generación, el día 5 de Tevet. Vamos para atrás, voy a contar un poquito. El nombre, el título del día se llama el Día de la Victoria. ¿Pero victoria de qué? Resulta que el rey anterior, vamos para atrás, el rey anterior tenía 3 hijas mujeres, no tenía hijos varones. Las 3 hijas mujeres, la mayor era Hana, la segunda Musia o Hayemushka y la tercera Sheina o Sonia en Rusia, ruso. Las 3 hijas con el tiempo se casan, todavía ahí en Europa. La hija mayor, Hana, se casa con el Rashag. Rashag son iniciales Rab Shmaryo Gurari. Ese apellido Gurari, Gur Alie. Alie es león, tiene toda una familia muy conocida. La familia Gurari de Kremenchuk. Kremenchuk era una ciudad, un pueblo, bueno, usted en Rusia, y ahí de ahí donde vinieron la familia Gurari, una familia conocida, muy destacada. El Rashag era un miembro de esa familia, casada con hija mayor. 1928 se casa la segunda hija, Musia Hayemushka, que le hablamos en otro shiur hace poco, se casa con el Rebbe, que el Rebbe era primo tercero prácticamente. Ambos el Rebbe como la esposa, descendientes del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad. El Tzemach Tzedek tenía varios hijos. El Rebbe era descendiente de su hijo mayor. La esposa del Rebbe, la Rebbe Simcha Muska, era descendiente de la hija menor. Y la tercera hermana o hija, Sheina, se casa aproximadamente año 30 y 1930 y pico. Se casa con otro pariente, Menachem Mendel Horenstein. Menachem Mendel Horenstein también era descendiente del Rebbe Maharash, era todavía más cercano, era prima de su esposa, prima de su esposa Sheina. O sea, Sheina se casa con un primo y Hayemushka también se casa con un primo un poquito más lejano. Las 3 parejas, cada uno con su, digamos, el Rashag, un yerno, acompañó mucho a su suegro, al rey anterior, en dirigir la yeshiva, en administrar la yeshiva. El Rashag acompañó a su suegro en un viaje a Israel y a Estados Unidos. En el año 1929-30, casi un año. Ese es el Rashag. El Rebbe, casado, el Rebbe no acompañó a su suegra en ese viaje. El Rebbe con su esposa
en esa época vivían en Alemania, en Berlín, donde el Rebbe asistía a la universidad, tomaba cursos de física, matemática, en la Universidad de Berlín en esa época. Bueno, de las 3 parejas, hoy lamentablemente descendencia física, biológica, no hay ninguno. Pero aún en esa época se casaron las 3 parejas, es algo que es difícil de entender, de explicar. 2 de ellas no tuvieron hijos, nunca, hijos biológicos. La Rebbe Chaim Muske con el Rebbe no tuvieron hijos. Y la hermana menor, Sheina, con su marido, Menachem Mendel Hohenstein, tampoco tuvieron hijos. La única que tuvo descendencia y un solo hijo era la hija mayor. La hija mayor, Hannah, casada con el Rashag, tuvieron un solo hijo varón. Ese varón, Sholom Ber, o en Estados Unidos era Barry Gurali, apellido Gurali. Bueno, en su infancia, él se llevaba muy bien con su tío, con el Rebbe, su tío político. Se llevaba muy bien. Hay historias que él mismo contaba. El Rebbe, cuando el padre estaba en ese viaje con el Rebbe anterior por Israel y Estados Unidos, él, un niño con la madre, viajaron a Alemania, pasaron un tiempo con vivían en Polonia, en Atwotsk, unos 30 kilómetros de aproximadamente, no, todavía no vivían en Atwotsk, vivían en Letonia en esa época, en Riga, Letonia, pero de Riga viajaron a Alemania y pasaron tiempo con el tío, con los tíos, el Rebbe, como se llamaba en esa época, el Ramash, por sus iniciales. Y la tía Musia, la Rabanit Chaim Muske. Y hay fotos donde el tío lo llevaba al zoológico. Bueno, él siempre admiraba mucho al tío. Pero Barry era un chico medio rebelde desde la infancia, desde chiquito. Dice que en la casa o en la familia le llevaban el Wilde Haya, que conoce el término. Bueno, medio travieso. Y las travesuras con los años cambian. Como dice el dicho, cuando uno es chiquito son pequeñas tzuras, cuando uno es grande, las grandes tzuras. Bueno, las travesuras también crecieron con él, aparentemente. Él era el único nieto del Rebbe anterior. Para contar una anécdota, él dice, en el año 1932 se muda a Tvotsk, y ahí él iba, donde paraba, donde vivía, iba a la yeshiva, iba en bici. Que en bici en ese momento, hay que entender la cultura, en ese momento, en ese ambiente, andar en bici ya era un acto de rebeldía, así cuenta él. Pero bueno, era su travesura, conseguía una bici, andaba en bici a la escuela, que no era fácil porque en Atwotsk las calles eran todos de barro, pero él andaba en bici. Y tenía una pistola, pero no pistola de niños que hace ruido nada más. Bueno, la historia es que un chico, unos gentiles donde pasaban cerca de la iglesia, y de ahí los chicos, ahí los jóvenes de ahí tiraban piedras a cualquier chico judío, le tiraban piedras, él sacó su pistola, que era una pistola de juguete, pero él hizo un hueco en esa pistola y, bueno, concreto,
tiró una bala y pegó no lo mató, son pistores que no matan, pero tuvo que escaparse, tuvo que esconder un tiempo en un orfanato. Unos parientes tenían un orfanato en esa zona, en Artvotsk, y tenía que esconderse hasta que los ánimos se calmaron. Historias. Vamos a llegar a la historia. En Estados Unidos pasan los años. 1950, este muchacho Barry, el nieto, el único nieto, como que se distanció un poco de la familia, del movimiento. Hizo sus estudios universitarios, tomó otro carrera, digamos, otro camino. 1950 fallece el Rebbe anterior. Los Hasidim había que elegir un nuevo Rebbe. Y había 2 yernos. Me faltó decir que una hija y yerno, la más chica, la Sheina, Sonia, con su marido, Menachem Holenstein, ambos no tuvieron hijos y ambos fallecieron mejor dicho, murieron en el Kiddush Hashem, lo mataron los nazis en Treblinka. Así que de las 3 hermanas quedaron 2 hermanas, 2 yernos del Rebbe anterior. Y entre los Hasidim, como que era obvio quién era el destacado, la persona quien podía seguir y llevar adelante el mando de la comunidad de los Hasidim. Y los Hasidim eligieron al Rebbe. El mismo cuñado del Rebbe, un hombre muy bueno, yo lo conocí personalmente, me acuerdo de él, yo paraba ahí, se tefilá, Shabbat a la tarde, muchas veces a la misma mesa con él, delante de él, y él se convirtió en un hasid de su cuñado. O sea, él era un hombre muy bueno, pero digamos, más común y corriente, digamos, muy inteligente, muy capaz, dirigía el administrador de la yeshiva, pero un Rebbe es otra cosa. Y él se convirtió en un hasid de su cuñado, del Rebbe. Todas las fabrengas, él sentado ahí a pocos metros de su cuñado, del Rebbe, siguiendo, escuchando cada palabra, como un hasid más. Simchat Torah bailaban los 2 cuñados juntos. Él siempre en las tefilot, las minyanim, en la tefilá del Rebbe, él parado a pocos metros, y el Rebbe cada vez que entraba al Shil, Shabbat, y pasaba al lado de él, no día de semana, no, sino Shabbat, porque el día de semana él estaba en la yeshiva, en su oficina, pero el Shabbat, Yom Tov, cada vez que entraba el Rebbe al lado de él, ese saludo, ese respeto, entre cuñados. Pero el hijo de él, que ya se había distanciado antes, como que quedó aparentemente, ¿no? Quedó con ese bronca, porque su padre no fue elegido de ser el nuevo Rebbe. Su padre era mayor de edad, el marido era el primer yerno, el yerno mayor del Rebbe anterior. Entonces aparentemente quedó toda la vida con ese de gusto, digamos, de parte de él, del único nieto del Rebbe anterior. Él vivía en New Jersey, no vivía en la comunidad. Yo lo vi una sola vez en mi vida, después lo voy a contar. Pero en esa época, para mí era un desconocido. Años 80 y pico, 85, 86. Ahí, ya muchos años después que el Rebbe anterior falleció en 1950, 35, 36 años más tarde, él sabía venir desde New Jersey, donde vivía, a visitar a sus padres. Los padres de él, la hija y el yerno del Rebbe anterior, vivían en 770, en la planta alta, un departamento donde vivían. Y aparentemente él venía
visitando a sus padres cada tanto. Y él aprovechaba, en los últimos años, aprovechaba esas visitas a también visitar el sótano. ¿Qué es lo que había en el sótano de 7-7? Había una biblioteca muy grande y muy importante. Una biblioteca con manuscritos, con libros antiguos. Una biblioteca que el Rebbe anterior empezó durante muchos años, todavía de Europa, juntaba y colectaba esos libros y compraba de coleccionista. Y una biblioteca de inmenso valor espiritual, cultural, judaico y también económico. Bueno, este hombre, el nieto, iba así, medio clandestinamente, a medianoche, venía a visitar a sus padres y tomaba el ascensor, se bajaba cómo accedió, no sé, entraba a la biblioteca y de a poco llevaba algunos libros antiguos de mucho valor. De a poco, hasta que se descubre que están faltando libros de mucho valor. Y de golpe aparecen en venta entre coleccionistas a nivel internacional, aparecen los libros, el Siddur particular del Baal Shem Tov, la Gran Pesach del año, este tipo de libros que no hay y que valen fortuna. ¿Y de dónde? ¿Quién? Bueno, la historia se puso cámaras estamos hablando de años 80 y pico, todavía las cámaras de seguridad era algo muy novedoso todavía. Pero bueno, conclusión, se descubre quién está llevando los libros. El mismo nieto del Rebbe anterior, sobrino del Rebbe. Bueno, se intentó de manera más de perfil bajo, más para atrás, a pedir que devuelvan los libros. Al final no hubo opción, el Rebbe le tuvo que sacar públicamente. Y se empezó una campaña de varias partes. Por un lado, juicio contra él para recuperar los libros. Son varias cosas. Recuperar los libros que había llevado, no permitir que lleven más libros. Los libros que vendió, tratar de recuperarlos de los compradores, coleccionistas a nivel internacional. Había que devolver a esa gente que compraba un libro, convencerlos que le devuelven al Rebbe y devolverles el monto que habían pagado. Todo esto empezó un proceso judicial. Y el punto principal del juicio, digamos, lo que un juez no judío tuvo que analizar, un juicio que tuvo mucha trascendencia a nivel legal en Estados Unidos. La biblioteca de Rebbe anterior era su bien personal y un nieto como heredero tiene derecho o acceso a estos libros, o por lo menos una parte, o esos libros, esa colección de libros, es un bien comunitario que pertenece a la comunidad de Chabad Lubavitch internacional y no, entonces ningún hijo o nieto particular puede hacerse o deshacerse de estos libros como se le da la gana. Bueno, es un juicio que duró un tiempo largo, donde tuvieron que presentar, bueno, varias, digamos, la parte de testimonio. ¿Con qué dinero se compraban los libros?
Los libros se compraba con dinero personal del Rebbe anterior o fondos de la institución. Si son fondos de la institución, los libros pertenecen a la institución. Todo eso se pudo comprobar en cartas. Por un lado, la gente que donaban libros, lo donaban a la institución o de forma personal. Bueno, todo esto hubo que mostrar. También hablar, explicar a un juez no judío, gentil, qué es un Rebbe, qué son Hasidim, cuál es la relación entre un Rebbe y el Hasidim. En un momento se pensaba que el Rebbe iba a tener que ir a la justicia, personalmente a la corte. Ahí los abogados, el secretario del Rebbe, insistieron que iban a insistir en la corte para que el Rebbe no tenga que ir personalmente a dar su testimonio. Ni el Rebbe, ni la esposa tampoco. La esposa, un testigo clave, la hija del Rebbe anterior, a ella en su casa. Vinieron y firmaron toda la interrogación, digamos, de parte de los abogados del otro lado. Todo eso está firmado. Esto se mostró en la corte frente al juez. Bueno, la historia es larga, pero la clave, la línea que dijo la esposa de Rebbe, la Rebbe Tzemach Haim Muska, esa fue la línea que comenzó, que ganó el juicio. ¿Cuál es la línea que ella dijo? Cuando le preguntaron a ella qué posesiones tenía el Rebbe anterior, su padre, contestó que el Rebbe, mi padre, y todo lo que él tiene pertenece a los Hasidim. Personal, no tenía nada. Quizás su talit y tefilín, el resto, él y sus pertenencias, todos pertenecen a los Hasidim. Totalmente entregado a los Hasidim. Ese es un Rebbe. Así dijo. Bueno, era todo un tema familiar también, porque había dos hijas del Rebbe anterior, la esposa del Rebbe y la otra hija. La otra hija, Hannah, la hermana mayor, apoyaba a su hija. Y la Rebbetzin, con su marido, o sea que era un tema bastante delicado, digamos, a nivel familiar. Bueno, en la misma corte decían, si el otro, el nieto, si él se siente o es heredero y está llevando los libros por ser heredero, ¿por qué venía a la medianoche? Llevándolos de manera así clandestina, como si fuera un ladrón. Si él realmente pensaba que tenía el derecho como heredero. Bueno, conclusión, el Rebbe lo tomó muy serio, muy a pecho, decimos. Porque para el Rebbe, su suegra, el Rebbe anterior, vive. El Rebbe tenía un respeto a su suegra toda la vida. Y el Rebbe decía siempre, el tzadik, el Rebbe, el líder, es su suegra. No importa cuántos años pasaron desde su fallecimiento físico, para el Rebbe, su suegro era el Rebbe. Los libros o las pertenencias de su suegro es parte de su vida. Entonces, sacar un libro de la biblioteca y venderlo como si fuera un bien económico, eso es parte de la vida de un tzadik, de un Rebbe. Es su vida y arrancar algo. De hecho, en 770, la biblioteca, digamos, la oficina del Rebbe anterior, donde vivía, el asiento, la mesa, quedó tal cual hasta hoy en día.
Y si el Rebbe sentaba a la mesa, no importa cuántos años pasaron desde que falleció, el Rebbe se sentaba en la silla al lado, respetando el lugar de su suegra, con un respeto como si estuviera. Yo digo como si estuviera porque nosotros no lo vemos, pero para el Rebbe, la presencia de su suegra era sin cambio desde antes que falleció como después. Entonces sacar los libros era como trancar parte de su vida. Y por eso el Rebbe lo tomó una campaña, digamos, durante un año y medio. Como decimos, cuando uno se pone blanca la barba por el sufrimiento, el Rebbe, el sufrimiento de este juicio, como que, y los Hasidim, obviamente, sufrimos junto con el Rebbe. Y después de un año y medio, cuando la fecha, 5 de Tevet, la fecha de esta noche, cuando el juez dio su dictamen final, donde da la pertenencia completa, total, de la biblioteca y de los libros, totalmente al movimiento de Chabad Lubavitch. O sea que el juicio, la victoria es total. Tuvo que devolver, todos los libros que él ya había sustraído y no lo había vendido todavía, desde que empezó el juicio, quedaron en una caja fuerte, en la justicia, hasta que se decida. Todos los libros que quedaron ahí, ya lo devolvieron. Todo el dinero, el costo del juicio y el dinero que había ganado vendiendo los libros, tuvo que devolver todo, hasta el último centavo, digamos, a Chabad Lubavitch, a Agudat Hasidei Chabad, digamos, al movimiento, a la institución. O sea, fue una victoria total en la fecha 5 de enero. El Rebbe declaró este día como el día de la victoria de los libros. Y la fecha cuando ponemos énfasis en estudiar los libros, en comprar libros, difundir los libros de Torah. Entonces se llama como el día del libro. Es muy común en el mundo. Las librerías en el día de hoy, mañana, hacen feria de libros de Torah, obviamente. Todo empezó con la victoria de este juicio en el año 1987. Yo en ese momento estuve en la Yeshiva en Caracas, Venezuela. La alegría era, digamos, cuando leímos las historias, cuando el Alter Rebbe fue liberado de la cárcel 200 años atrás. No, esta era nuestra época. La victoria y la alegría de los Hasidim. Corrimos todos al aeropuerto en Caracas y tomamos primer vuelo a Nueva York para festejar junto con los miles de Hasidim en Brooklyn este día y esta semana, una semana entera. Después el Rebbe aclaró la victoria de los libros. Pónganse a estudiar. O sea que una semana hubo fiesta, pero después a estudiar. Bueno, este es un resumen de la fecha de hoy, del 5 de Tevet. Dije antes que una sola vez le conocí, o una sola vez lo vi a este nieto. ¿Dónde fue? ¿Qué momento? Que de aquí iba a contar. 2 años más tarde, 1989, fallece el Rashag, el cuñado de Rebbe, concuñado, padre de Barry Guerrari. Yo en ese momento era voluntario en el grupo del Hebra Kadisha. En Hebra Kadisha, los que se ocupan del tema de entierros, etc. Voluntario porque había equipos fijos y nosotros, los recién casados, jóvenes, tomamos curso y participamos en un grupo de voluntarios. Y por eso, cuando fue el entierro del Rashag, del cuñado de Rebbe, me tocó justo estar al lado de la tumba. Había miles de personas en el cementerio. Obviamente Rebbe también fue al entierro.
de su cuñado. Y mucha gente, el cementerio es un lugar donde organizado para tanta gente. Entonces había mucho, digamos, gente todo apretado. Y a mí me tocó justo estar al lado, frente a la tumba. Yo con la pala ayudando a cubrir, a apurar, digamos, el entierro en sí. No me voy a olvidar nunca ese momento, esas fotos que me quedan grabadas en la cabeza, donde yo estoy frente a la fosa, digamos, ya la fosa, ya, digamos, termina el entierro. Yo estoy encostado, en mi mano izquierda, entre lápidas, porque ahí las tumbas están bien pegadas una al lado del otro. En mi izquierda, en mano izquierda, a 1,5 metros, 2 metros, estaba parado el Rebbe. A mi derecha, 2 metros a mi derecha, estaba parado ese nieto, Barry. Debe haber sido la primera vez desde que empezó todo el tema del juicio, y no sé en cuántos años antes, porque no sé cuándo se venía la última vez, pero quizá la primera vez en años, donde el Rebbe y el sobrino se están viendo. Y en el momento del Kaddish, esa es la imagen que me queda en la cabeza, viendo cómo el sobrino del Rebbe, el hijo perdido, digamos, el que se alejó de la comunidad e hizo la guerra contra la comunidad con el tema de los libros y perdió todos los juicios, él diciendo el Kaddish por su padre. Y el Rebbe mirándolo con esos ojos pocos llorosos, estaba frente a la tumba, digamos, de su cuñado que, bueno, entre 60 años, cuñado, y el Rebbe mirándolo a su sobrino, mientras que decía el Kaddish, esos ojos, esa mirada, no sé cómo explicar esa mirada. La mirada del Rebbe era muy, muy fuerte. Y lo que yo digo sería yo imaginándome lo que pensaba el Rebbe. O sea que no tengo cómo explicar esa mirada. Solo puedo explicar lo que en mis ojos me parecía. Pero una mirada, obviamente una mirada de compasión. Una mirada de un tío a su sobrino. Una mirada mirando a alguien diciendo cada vez por su padre. Y ese me queda grabado ese momento. Termina el entierro, eso ya no podía ver, porque ya todo el mundo el sobrino se fue y el Rebbe pidió que le llamen de vuelta, porque quería dar el consuelo personalmente a su sobrino. Y lo llamaron y efectivamente, por lo menos lo que me dijeron, que escuché, vino, volvió y el Rebbe le dio las palabras de consuelo adicionales. Pero bueno, esa es en conclusión, digamos, la fecha de hoy, esta noche, es la fecha de la victoria de los libros. Una inmensa alegría. Es como el día cuando se dio un impulso a la difusión, mucho más que antes. Así como el Alter Rebbe Yutet Kislev decía, había un antes y un después. Cuando el Alter Rebbe, 200 y pico años atrás, cuando estuvo preso en la época del zar, dijo después, cuando salió libre, mensaje de arriba de seguir con mucho más énfasis en la difusión. Igual, digamos, la misma idea, un antes y después. Después del 5 de Tevet,
la difusión del estudio de Hasidut, la difusión de los libros, superó, pero sin comparación con lo que era antes. Bueno, esta es la fecha de hoy. Y bueno, por eso hacemos la Jaim de vuelta con algo en la copa. Y por eso, a pesar del feriado de hoy, dije, ¿cómo no voy a dar shiur? No lo difundí. No mandé un WhatsApp, pero vamos a contar la historia del 5 de Tevet, de la fecha del día de hoy. Ponemos algo en la copa, hacemos un lajaim y deseamos a todos, hola Clarisa, deseamos a todos que aprovechamos los libros para la victoria de los libros, de seguir estudiando cada vez más, estudiando, enseñando, transmitiendo, compartiendo los mensajes de la Torá, del Hasidut, hasta la victoria final. Amén, amén, amén. Lejaim, lejaim. Lejaim, salud para todos. Yo con un tecito. Hey, Clary, Hola. ¿cómo estás? Espera que le pongo